La semana pasada estuvimos viendo dos manuales de suicidio. Estaba uno que era un poco estrambótico, el de Binet Sanglé, que en realidad lo que quería era promover las clínicas de eutanasia que pensaba él establecer para matar sobre todo a los indeseables, que trataba de convencerlos de que se suiciden, y a quien quisiera hacerlo de una manera controlada e indolora. Luego, la semana pasada, estuvimos viendo también el que ya tenía un sentido más menos solemne, que era el completo manual del suicidio, el Kanzen Chichaksu Manyaru de Wataru Tsurumi, que proponía directamente diferentes formas de suicidarse en el sentido de ayudar a individuos en un país que tiene la mayor tasa de suicidios para que no fallen en el caso de que lo deseen. Ahora vamos a ver otra postura dentro de lo que son los manuales de suicidio. Suicide Mode d'Emploi. Este es un libro publicado por, escrito por Claude Guillon e Yves Le Boniec en 1982 en Francia, que además de plantear, como dice el subtítulo, historia, técnica y actualidad del suicidio, tiene una postura política dentro de su línea que es fundamentalmente anarquista, y se ve al suicidio prácticamente como un acto revolucionario. El suicidio sería la respuesta a la sociedad burguesa. De ahí la oposición de la sociedad burguesa al suicidio. ¿Por qué? Porque serían los individuos descontentos con una cultura o una economía o unos gobiernos que los oprimen y los matan por sí mismos. Los individuos no deberían ejercer el derecho, ellos, sin anuencia vendría a ser del Estado, de ahí la condena. En 1982 sale el libro, hay una gran polémica que lleva 5 años en el Parlamento hasta que crean una ley para condenar la asistencia al suicidio. Y gracias a esa ley prohíben que el libro sea reeditado. No solo eso, sino que condenan a Yves Le Boniec a una pena de cárcel. 2 veces lo condenan a la cárcel, las 2 veces lo indultan, pero sí tuvo que pagar multas, y lo mismo le pasó al editor, Alain Moreau. A partir de 1987 ya el libro no circula más, no obstante haber vendido 100.000 ejemplares, y queda prohibido en Francia. Y lo interesante es que a Yves Le Boniec lo condenan por haber asistido telefónicamente a alguien que lo llamó para preguntarle exactamente cuáles son las dosis que necesitaba para matarse, y él se las dio, y él terminó matándose. Ahí se armó una figura como homicidio involuntario, lo cual, según los autores, es absurdo, por lo menos en el sentido de que involuntario implica torpeza en el homicidio, y el homicidio lo habría cometido un idiota porque mató a una persona que ni conoce. Eso es el sinsentido, pero lo que sostienen estos autores es que cada uno, si se quiere matar, tiene derecho a hacerlo, y es el último derecho que le corresponde frente a la opresión del Estado. No obstante, el libro fue traducido a varios idiomas, entre ellos el castellano, en esta edición, que se tradujo al catalán y al español, y es una edición autorizada por ellos frente a todas las otras que hubieron unas cuantas incluso piratas y apócrifas con datos falsos. ¿De qué trata el libro? Bueno, es una historia del suicidio, de las ideas del suicidio y de los militantes por el suicidio como un ejercicio de libertad individual. Ellos lo dicen aquí en el prólogo. Tratar el suicidio de otra forma que no sea a través de las lamentaciones sociológicas, religiosas o médicas significa exponerse a las más vivas reprimendas. Los amos que acaban de pergeniar la última mentira sobre el reciclaje de los residuos en La Haya, el riesgo de terremotos o la bomba de neutrones, enseguida hablan de inconsciencia y de irresponsabilidad.
El suicidio existe, claro está. La gente se mata y nos acomodamos a ello, pero por favor, silencio. La muerte es cosa demasiado seria como para que se abandone la iniciativa individual. Enseguida se ocuparán de suministrar a los impacientes una ocasión de morir útilmente en algún guión de envergadura. Vale decir, el Estado está preparado a matar a los individuos de acuerdo a sus propias normas, pero no a permitir que ellos lo hagan bien asesorados. Finalmente el libro llega a un capítulo que es el capítulo más polémico, el capítulo 10, donde da una serie de fármacos que serían los que sería bueno utilizar en caso de suicidio, la forma de administrarlos, la metodología social, vale decir, el entorno que conviene tener en ese momento, aislamiento, como para que el suicidio sea efectivo, y desde ya de una forma indolora. Como les decía, lo de ellos es más bien una postura política y revolucionaria. Lo explican así. Son los riesgos de la libertad, del oficio, dicen a veces. Por desgracia, lo queremos todo. Aborto sin riesgos ni tráficos, placer sin castigo, y la muerte la queremos segura y dulce. La libertad no tiene precio y no tenemos ninguna intención de pagar en sufrimiento. Hacemos de la afirmación del derecho a una muerte libremente escogida un arma contra los ladrones de vida. Con esto cerramos un poco nuestro capítulo sobre los libros manuales de suicidio, pero no crean que son los únicos. Este libro, que ha sido bastante condenado, el libro de Guillot y Le Boniek, se contrapone a The Final Exit, de Derek Humphrey, otro militante por el derecho al suicidio, y que, como tal dice la tapa, el número 1 del New York Times bestseller. O sea, es un bestseller este libro. Pero no se preocupen, este no lo vamos a reseñar. Primero, probemos con los otros tres. Si funcionan, bien. Y si no, ya seguiremos con otros.